Vamos a seguir platicando sobre la celebración del Día de Muertos, que se lleva a cabo en México los días 1 y 2 de noviembre de cada año. Es una fiesta nacional y marca el regreso temporal a la tierra de los seres queridos fallecidos. Durante estas fechas, miles de personas acuden a los panteones, a los camposantos, a los nichos, a las iglesias, en fin, para pues recordar, honrar la memoria de familiares, amigos y conocidos que ya no están en este mundo terrenal. Pero bueno, ¿cómo surgen los panteones en Hermosillo? ¿Cuántas historias hay? Nos relatan. Vivimos sobre lo que fue en algún momento un panteón. Ya hemos tocado un poco este tema y saludo con gusto esta mañana a Ignacio Lagarda, que siempre me falta tiempo para terminar las entrevistas con él. Saludo al cronista de Hermosillo. ¿Cómo está, Ignacio? Muy bien, Cari. Buenos días. Lo que sí me anda debiendo es una visita a cabina porque no se platica igual, ¿verdad? Me la debe. Sí. Ahí luego nos vamos a echar el café acá en la cabina. Coméntenos un día de celebración en donde pues honramos la muerte de nuestros seres queridos. Esta es una tradición muy antigua entre los aztecas, los primeros habitantes de este país, que ellos la tenían de honrar a sus muertos y demás. Todo esto allá y esta mitología. Y al llegar los españoles, que trajeron la religión católica, pues en la religión católica también está esa costumbre, esa tradición de honrar a los muertos a través de esta celebración estos días. Y de ahí viene que sea una celebración pues mezclada con lo cristiano, Sí. al mismo tiempo con lo indígena. Y eso ya está muy arraigado en esta cultura mexicana. Ajá. Y bueno, varía e incluso de región a región aquí en Sonora, en la manera de la celebración en el sur, allá en territorio mayo, en territorio yaqui, aquí en Hermosillo, en la sierra. Lo que sí es pues casi un hecho es que la mayoría vamos y estamos con nuestros fieles difuntos en los cementerios o en los nichos, pero sobre todo en los cementerios. Hay quienes van durante el día, otros hacen esta pues guardia en la noche o esta velada pues el 1 y sobre todo hoy 2 de noviembre. En Hermosillo hay 5 panteones, 5 camposantos con más de 70 hectáreas aproximadamente, pero hubo otros y ya nos ha platicado usted de algunos y que surgieron y que pues ya están habitados o son zonas habitadas, sobre todo ahí por rumbos de la Comandancia Centro de Hermosillo y otros. ¿Nos puede platicar y recordar, Ignacio, por favor? En el siglo XIX hasta 1857, cuando se promulgó la Constitución juarista liberal, hasta antes de eso, el registro civil, el registro de los ciudadanos, lo llevaba la iglesia. Por eso los panteones estaban enfrente o alrededor de una iglesia. Ajá. No existía el registro civil, por eso el primer panteón en Hermosillo estuvo en la parte trasera de la catedral, de la actual catedral. Ese fue el primerito. Sí, y a partir de esa época, cuando ya el registro civil lo llevaban la autoridad, pues ya cambiaron. Y el siguiente panteón fue donde hoy en día está la escuela Leona Vicario, en el centro de la ciudad, que en aquel tiempo era la orilla. Y así fueron, los panteones se fueron llenando y fueron cambiando en la medida que la ciudad va creciendo. Después estuvo en lo que dice el Jardín Juárez. ¿Ese fue el tercero en el Jardín Juárez? El tercero, y hubo una pandemia a principios del siglo XX y se llenó ese panteón e inmediatamente se habilitó un terreno muy grande que estaba al norte de la ciudad, muy lejos, donde ahora es la comandancia, los bomberos, las oficinas de la Comisión. ¿Ese mismo se extendió hasta allá? ¿Era el mismo, el del Jardín Juárez? No. Se cerró Ah, se canceló el de Jardín Juárez y se abrió uno nuevo. Muy lejos, al otro lado, al norte de las vías del ferrocarril. Y entonces todo este complejo de oficinas gubernamentales que está por la Matamoros, por eso es eso. Porque también se llenó ese panteón tan grande que después se tuvo que hacer otro nuevo en la parte más lejana, allá pues donde estaba el aeropuerto. El
el Panteón de San Agustín, en la calle Yáñez, que todavía no termina de llenarse porque todavía se están reciclando algunas otras, unas tumbas, pero ya no hay nuevas. ¿El Y conocido ahí, pues, Panteón Yáñez? mande, ¿Es el Panteón Yáñez? es el Panteón de San Agustín, Ok, ok, de la calle Yáñez. ok. Sí, pero lo conocemos como comúnmente el Panteón Yáñez, pues. Sí, A ese, ajá. Malamente llamado Panteón Yáñez, el pero que se cronista llama tiene que hablar con propiedad. Sí, ya sé, pues usted es el cronista, ¿no? Pero yo estoy haciendo alusión, pues que le decimos que siempre hemos sabido que no se llama Panteón Yáñez, pero como está la calle lateral, que pues es la Yáñez y la perimetral, le decimos Panteón Yáñez. Pero En no, ese es San tiempo, Agustín, propiamente hablando, San Agustín. sí, sí, sí. La catedral tampoco se llama Catedral de San Agustín. Y ahí había estado el aeropuerto. Fíjese, era lo más lejano eso que había, ¿no? Pero lo más lejanísimo. Qué Entonces, curioso. ese panteón de la calle Yáñez se llenó, pero hoy en día sigue en funciones y está lleno ahí de toda la historia viva de Hermosillo, está sepultada ahí, los personajes de todo el siglo XX, y que también se llenó. Y entonces a finales de los años 60 se abrió de nuevo, eso sí, en el fin del mundo, allá lejanísimo en el monte, que hoy viene quedando muy céntrico, que está donde está el bulevar Quiroga, que se llamaba el Panteón Nuevo, que decíamos después del Yáñez, el Panteón Nuevo. Panteón Nuevo. Y ahora, y le dicen, o lo apodan el Panteón de las Manitas. El de las Manitas, el más grande. Después de eso aparecieron los panteones privados, que están por la salida a Vallaquina. ¿Cuál fue el primer privado que apareció, el primer concepto de sepultura privada? Americano. Ajá. Tiene un nombre agringado que no lo recuerdo en este momento, pero empezaron en los años 70. En los 70 más o menos, panteones particulares. Y hoy en día, pues sigue habiendo panteones particulares, pero ahora los panteones están en las iglesias. Ajá, sí, y los nichos, ¿no? De los nichos que se convirtieron en panteones. En panteones. Debo aclarar que también hubo un panteón indígena de los yaquis. Ah, sí. Periférico allá, en una curva que en 1979 se clausuró. Hay otro panteón en el Palo Verde, cuando el Palo Verde tenía su propia territorio, y también hubo panteón en Villa de Ceris. ¿En dónde estaba el de Villa de Ceris, Lagarda? ¿El de Villa de Ceris dónde estaba? Hay un espacio muy grande ahí, como de una manzana, como unas 3 cuadras o 4 cuadras, a espaldas de la iglesia de Villa de Ceris. Okay. Ahí está. Y este que me dice el Panteón Yaquis, ¿no es allá el que está en el ranchito por allá? Sí, ¿verdad? Sí, donde se reúnen los yaquis generalmente en Semana Santa también, que ponen ahí una de las ramadas. No. Ese panteón se convirtió en un parquecito. Sí, es que a veces se han puesto ahí, sí, sé que es un parquecito, sí he ido, y bueno, los yaquis generalmente donde hacen las festividades de Semana Santa es en el Coloso Bajo y Coloso Alto, sí, pero también en el ranchito en alguna ocasión se han puesto ahí ramadas en ese parque que recuerdo que me habían dicho que era Panteón, no recuerdo cuál es el nombre del parque, pero sí es en la colonia Ranchito, ¿verdad? Creo que te voy a delegar el nombramiento cuando ya... No, tampoco, no se esté burlando, no se esté burlando. Oiga, a ver, estoy contando, y a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, antes del Yáñez, que fue el de las Manitas, que fue el del San Agustín, había 3, 4 antes, 3 son los que anoté. Correcto, o sea, fue como el cuarto, el San Agustín. Me siento en la escuela cuando estoy con el Lagarda yo aquí. A ver, antes del San Agustín, ¿hubo 3 o 4 panteones? 3. 4. Te voy a decir el cuarto. A ver. Esto ya es espero que no lo sepas también. Es un panteón que estuvo provisionalmente en lo que se llamó el Puente Colorado. Ese lugar actualmente sería en el Boulevard Luis Encina, y donde llega ahí la calle, creo que la Doctor Noriega, donde está la secundaria. Luis Encinas y Doctor, ¿la secundaria 24? ¿Frente al auditorio más o menos?
No, Luis Encinas. Ah, no, esta es la transversal, Razola, sí es cierto. Luis allá Encinas. rumbo a la central camionera. Ah, la secundaria creo que es la 12, cerca de la Universidad Quino, pues por ahí, antes de llegar a Exactamente, la central camionera. exactamente. La colonia de los Allá había un Naranjos. puente. Ah, ese no me Una- tocó a mí, ese no me pues tocó. claro que no, Pues no. ni a mí O en tampoco. Sasa. Duró como unos 3 años nomás, Ok. solamente. Creo Ese que era es un la pequeño colonia puente. Naranjos sí, o la universidad. Pues prácticamente frente del Coloso. Ok. de la- Ajá. de la- Cuando uno va a subir, ¿verdad? sí, Entonces ahí fue el estuvo. Panteón Centenario, el que estaba ahí atrás el primero atrás de la iglesia de catedral, el de la Leona Vicario, el del Jardín Juárez. Paralelamente que te estoy diciendo ahora, pero como duró mucho tiempo y no hay rastro ya, no lo Ajá, consideramos como un panteón. Y sí, también de los yaquis, llevamos sí. 5, El de los y luego Yaquis y luego el de las Luis Encinas. no, el de Luis Encinas es mucho más antiguo, Ok, bueno, por eso ya casi no se menciona. Y ok, luego sigue entonces ya la después el quinto fue San comandancia. Agustín. No, te faltó el de la comandancia, el de los bomberos, Ah, ok, el de los bomberos fue después del Jardín Juárez. claro. Ah, ok, no le digo que parece que estoy en examen. El de la Es que comandancia. los panteones, las centrales camioneras, las zonas de tolerancia se van yendo, Ujú, a la porque en la medida periferia. que la mancha urbana va creciendo. Ujú. El estadio de Dicen por béisbol, acá, ¿cómo se llamaba el aeropuerto? Y el Panteón del Torreón, ¿dónde lo dejaste? Dice por acá. ¿Cuál es es ese? cierto. También esos panteones, en ese tiempo el Torreón y esas comunidades eran haciendas que tenían sus propios panteones. Ujú, Entonces, esos no los tomamos mucho en cuenta porque era parte de la ciudad, pues, a sí. la orilla de la ciudad. Y la Manga también tenía su panteón, que era un ejido. ¿Y el San Ahora Benito? es La un San Benito pueblo. dicen que también tenía su panteón. ¿Quién? La San Benito, la colonia San No, Benito, ¿no? la corona de San Benito Que no no andes tenía. inventando, Gerardo Facundo, nos dicen por acá. Me han No. preguntado también que si la colonia allá, como cerca de Bugambilias, había un panteón. No, No, tampoco. Ah, tampoco. ok. Me No. habían preguntado y yo siempre que no sé, no me lo ha mencionado la Garda. Dicen, ya me hicieron bolas con los panteones, dice Marilena. Muy sencillo, los vamos a repetir así. Y ya el primero, así el que le conocemos, que es el más antiguo, que pues yo digo, es el San Agustín, malamente llamado el Yáñez. Antes de esos, ¿cuáles estuvieron? Aquí se los va a enlistar el experto. Hay que tener en cuenta que Hermosillo como ciudad ha ido creciendo, no hay que verla como es ahora. Ujú, Y el Torreón, La Manga, San Benito, eran haciendas, dependiendo de cada época, eran haciendas ujú, y estaban fuera de la ciudad. También hubo un panteón sí. que está al norte de Hermosillo, en lo que van los ciclistas por allá, para el norte. Era una hacienda y tenía su panteón, pero ahora que ya la ciudad absorbió a todas estas comunidades, pues ya están considerados panteones de Hermosillo, Ujú. pero antes eran pueblos como Palo Verde pues era una colonia que Yo me nació al imagino que otro era así lado, como ir a Real del 14 o para allá, no, ya. algo así hoy en día, algo Ajá. así. Oiga, Palo Verde sí, también tenía su también. panteón, y Villa de Ceres fue municipio, por si no lo saben, fue otro municipio, otra Ujú, ciudad, otro pueblo, y tenía su propio panteón. Hoy sí, en día esos ya son panteones de la historia de Hermosillo, sí. O sea, pero antes podemos nació. considerar que el más antiguo que conocemos ahorita, hoy en día, es el San Agustín, pues fue el primero que muchos de nosotros conocimos, pues, Sí, ¿verdad? y hay ¿En qué año fue el de San Agustín? ¿Mil qué? ese de San Agustín, 1917. 1917. El que usted conoce como Yáñez, pues que nos escucha que está ahí por Perimetral y hay Reyes y Seguro Social y todo esto Ajá. que podemos observar. Bueno, ahí está, probablemente muchos, no probablemente, pues ahí donde usted ve la comandancia, en Centenario, todo esto que nos decía el Jardín Juárez, pues cuántas tumbas estarán abajo, quién sabe, ¿no? No se estima Sí, cuántas tumbas.
y en el Jardín Juárez también, porque se llenó muy rápido y se tuvo que habilitar pronto uno nuevo por lo de aquella pandemia que hubo, y entonces se le dio un tiempo a la gente hermosillense para que fuera a reclamar los restos de sus parientes. Ajá, y exhumarlos. Exhumarlos para mandarlo al nuevo, pero hubo mucha gente que no existía, no estaba aquí, como todo panteón. Entonces se hizo el Jardín Juárez y se quedaron abajo muchas tumbas, muchos huesos de los que estaban ahí, como quedaron abajo de la comandancia. Y si somos observadores, ¿por qué hay ahí en esos lugares oficinas? Porque eran espacios públicos, panteón que se convirtió en terreno público, y ahí por eso están las oficinas. Imagínense que en este momento clausuramos el San Agustín. Decimos, todos váyanse al nuevo. Entonces, ¿ahí qué se haría con esas 20 hectáreas? Oficinas de gobierno, escuelas. Por eso están ahí. Todo tiene una explicación. O un parque o algo, que es lo que están contemplando ya en su momento, cerrarlo, ¿no? Y hacer un área verde. También. Siempre es en espacio público, por algo es en un espacio público donde hacen esas oficinas, y pasa lo mismo con estos panteones. Jardines del Buen Pastor fue el primer. El primer privado. Particular, privado en Hermosillo. Jardines del Buen Pastor, el primer panteón o cementerio privado. Que todavía está ahí. Que todavía está. Ya para cerrar, porque siempre me mandan a corte acá y yo estoy muy entrada como siempre. ¿Era la misma manera de celebrar el Día de Muertos antes que hoy en día, o hay algunas diferencias, Lagarda? No, sigue siendo igual. Y empezaste con una muy buena observación, porque tú eres del sur del estado. Sí, nosotros celebramos. Tienen influencia indígena, y por eso la celebración. ¿Que no me ve? ¿Que no me ve? Claro, sé quién eres. Y allá se ponen las luces, las veladoras, la música, y es un festín, porque es la luz inmensa, parece una Nueva York, los panteones del sur del estado. Hermosos, hermosos. Y acá en Hermosillo se acostumbra a ir de día. Ese es diferente, porque allá tiene influencia indígena, influencia sureña, porque en el sur del país también es así, es una celebración nocturna. Y en Hermosillo, yo creo que de Guaymas hacia el norte, ya es una celebración mestiza que se hace de día, con ciertos toques particulares también. Entonces, sí, es tan grande Sonora que la celebración... Que cambia, ¿verdad? Y sobre todo la manera de las tumbas también, que se ha ido modificando, pues estas fachadas y todo esto. Las coronas incluso son diferentes, Lagarda. Allá son hechas a papel crepé, acá son como de plástico. Es toda una tradición distinta, Diferente, y también la arquitectura de las tumbas del sur son diferentes a las de acá. Allá en Navojoa, en Obregón, todavía en Güemes, son obras de arte traídas de Europa para hacer estas esculturas que tienen las tumbas, herrerías de primer nivel, por eso se la roban y demás. Bueno, de eso ya no platicamos porque ya nos alcanza el tiempo por el tema de vandalizar. Y sabe que de esta nueva lamentable modalidad que son las inhumaciones clandestinas, que son las fosas, madres de colectivos dicen, vivimos en un panteón, en un cementerio, en diferentes zonas y regiones en donde aparentemente no es cementerio, pero cuando buscan encuentran personas inhumadas de manera ilegal, clandestinamente. Eso es bien triste, y de eso, bueno, también hay que hablar. Por último, me dicen el nombre del aeropuerto, del panteón del aeropuerto, nos están preguntando, ¿tenemos idea? El panteón municipal se llamó siempre. Panteón municipal, ok. Sí, y le pusieron esas manos y le llaman el manita. Ahora le llaman, creo que panteón no sé qué. Zaguaro, panteón Zaguaro, según yo. Algo así. Sí. Lagarda, muchas gracias, que tenga bonito día. Igualmente. Un abrazo. Igual, gracias. Ahí está Ignacio Lagarda, es cronista de Hermosillo.